Bienvenidos al vídeo de la revisión y conclusiones de las Vulcano A5 ARC Mark II, que las he estado escuchando durante semanas con distintas fuentes. Las habréis visto en algunos vídeos con algún plato de Vulcano, con algún reproductor de discos compactos de SMSL y también con un televisor. Vamos a ver cuáles son las conclusiones de estos altavoces Vulcano A5 ARC Mark II, que por un precio muy contenido, de unos 190 € cuando no tenemos ninguna oferta, podemos obtener en el mercado. Lo primero que debemos de tener claro es que se obtiene por este precio. Evidentemente, al tratarse de unos altavoces autoamplificados o activos, estamos incluyendo en un mismo chasis amplificación y altavoces, con lo que nos ahorramos un dinero importante a la hora de complementar un equipo. Es decir, tenemos todo dentro de nuestros altavoces. Por mi parte, es un poco atrevido decir que esta va a ser la tendencia de los próximos años, pero la realidad es que todos los fabricantes se están esmerando mucho en sacar altavoces activos muy completos al mercado, desde gamas básicas a gamas muy altas, y nos posibilita unas instalaciones súper limpias. Pero vamos ya con lo que nos interesa: cómo suenan estos altavoces, los Vulcano A5. Aquí me gustaría dividir varios tipos de uso. Lo primero que me gustaría destacar de estas cajas es su gran versatilidad. Ahora mismo están conectadas en otra configuración que no he mencionado, a un DAC que está directamente conectado a un ordenador, y del DAC tenemos una salida directamente a las cajas acústicas. Con esta combinación tendríamos un equipo audiovisual totalmente completo. Si observamos el panel trasero de las Vulcano, y ahora lo veréis en una imagen con mayor detalle, tenemos una muy buena conectividad. Como hemos dicho, ahora está conectado a una entrada de línea, pero tenemos disponible también una entrada óptica con la que hubiéramos podido conectar el ordenador directamente, una entrada USB-C, de igual manera podríamos haber conectado el ordenador aquí con esta conexión, una entrada HDMI ARC, que es la que hemos utilizado cuando hemos empleado las cajas para la escucha, con un televisor, una salida de subwoofer que tengo que decir que no la he utilizado, y por supuesto tienen conectividad Bluetooth. Estas cajas, cuando se conectan bien a través de un previo o de la conexión HDMI, tienen un control de volumen independiente, es decir, podemos dejar prefijado un volumen en la caja y a partir de ahí manejar el volumen con el dispositivo que hayamos conectado, lo que nos da una facilidad de uso muy grande. Voy a detallaros parte por parte cómo ha ido sonando esta caja. Como ya comenté en su día, las cajas tienen un buffer de 5 pulgadas. Esto hace que la caja se pueda defender bastante bien con los graves, especialmente cuando estamos en habitaciones de tamaño pequeño o mediano. Sinceramente, en la mayoría de los usos que le he dado no he visto la necesidad de conectar un buffer, y soy consciente de que hubieran mejorado mucho su calidad conectando esto. Como las cajas tienen esa conectividad, tenemos siempre esa puerta abierta y es una gran ventaja. Pero insisto, para un uso en habitaciones pequeñas no lo he visto realmente necesario. Si conectamos las Vulcano A5 a una fuente digital, podemos aprovechar mucho más el potencial que tienen que si lo conectamos con cualquier plato, por ejemplo el Vulcano TD10 y el TD20, pero esto es relativamente normal. Esto sucederá con cualquier caja, puesto que el nivel de salida de los platos es inferior y evidentemente no podemos aprovechar todo el potencial, al menos en términos de potencia, que tienen estas cajas. En cuanto a potencia, tengo que decir que cuando la fuente es digital, para una sala de 10-12 metros cuadrados tenemos potencia más que suficiente y de sobra. Incluso para un pequeño salón de 15, 18 y hasta 20 metros cuadrados podría ser suficiente. A nivel de calidad de audio, tiene una V remarcada, es decir, es una caja que intenta presentarnos más los graves y las frecuencias agudas que no unos medios donde nos crea un pequeño valle. Este pequeño valle no es realmente muy exagerado, pero sí que nos presenta la música de una forma más divertida, es decir, es una curva que suele gustar más porque se nota más dinámica, aunque retrase un pelín las voces. No es nada exagerado porque podemos mejorar la presencia de estas frecuencias medias mediante la ecualización que tenemos disponible en el mando a distancia, por ejemplo, pulsando el botón Dialog, en el que hay un realce evidente de estas frecuencias, y jugar además con los controles de tono que tenemos en la parte posterior. Una V compensable. No vamos a tener nunca una caja plana, porque no es una caja plana, ni vamos a tener una caja con una gran presencia vocal, pero sí que la vamos a poder corregir en cierta medida. En cuanto a los graves, la caja no parece tener unas resonancias extrañas, y esto lo voy a matizar cuando hable ahora del uso de las cajas con un tocadiscos, pero la caja en general pues tiene unos graves, como he dicho, remarcados. No son unos graves rápidos y controlados, pero también es cierto que no hay una falta de control, es decir, la caja responde bien a nivel de graves, y como he dicho, no he necesitado en las pruebas que he hecho en ningún momento el subwoofer. No he hecho pruebas en habitaciones grandes, por tanto la caja ha cumplido perfectamente y no le puedo reprochar nada.
El tweeter es un tweeter de seda. Este material blando hace que los agudos no sean tan incisivos o punzantes como podrían ser con otros tweeters de materiales más duros. Pero tampoco es un tweeter excesivamente sofisticado. Diría que para el nivel de cajas que estamos viendo es un buen tweeter. Y aquí es la puntualización que quería hacer. ¿Se ha portado igual la caja en términos de acoplamiento, resonancias y graves con fuentes digitales que con fuentes analógicas? Tengo que decir que no. Y es algo que mencioné cuando hablaba de los tocadiscos, del TD10 y del TD20, y es algo que debéis de tener en cuenta. Y es que cuando usamos fuentes analógicas debemos de aislar muy bien la caja de su entorno, porque no solo es la caja la que contamina a esa fuente, sino que la fuente podría influir en la caja. Y me explico. Cuando estaban en un mismo plano, en un mismo mueble, había veces en las que tocando la caja se producía un acoplamiento de la misma. Suena extraño, pero acercando la mano a la caja se producía una especie de acoplamiento o de resonancia en las frecuencias graves. Era bastante molesto, pero es cierto que cuando estamos escuchando música no estamos manipulando la caja, no estamos tocando la caja. Y recalcar que es algo que solo se dio con la fuente analógica, con el tocadiscos, y cuando estaban en un mismo plano. Es decir, si las cajas se colocaban en unos soportes aislados totalmente del plato, este efecto desaparecía. Es un pequeño detalle, pero que sí que implica un cuidado en la colocación de las cajas. También hay que recalcar que las cajas tienen un bass reflex trasero. Personalmente no soy muy amigo de los bass reflex traseros porque nos pueden limitar un poco la colocación de las mismas, y esto es algo que debéis tener muy en cuenta a la hora de comprar no estas cajas, cualquier caja. Y es que si podéis jugar con la distancia a la pared del fondo no hay problema, pero si las cajas van a estar pegadas a la pared del fondo, esta o cualquier caja con un bass reflex trasero que no tenga un puerto especial os puede dar algún tipo de problemas. Es un detalle pequeño porque no es un problema común de estas cajas, sino de cualquier caja. Es un problema del bass reflex trasero. Y por no dejarlo todo tan abierto e ir cerrando apartados, voy a recapitular. Con fuentes digitales, un comportamiento perfecto, tanto a nivel de potencia de salida como de calidad. Con un tocadiscos debemos de tener la precaución de aislarlo, es decir, no tener en el mismo plano, en la misma superficie, el tocadiscos y las cajas. Las cajas recomendaría ponerlas en unos stands separados. Y finalmente, el uso con el televisor. De esto vais a ver un vídeo aparte en la serie de cómo mejorar el sonido en casa sin gastar mucho dinero, en las que utilizo estas cajas conectadas a un televisor. Y tengo que decir que me ha gustado mucho el resultado de las cajas conectadas a un televisor. Crean una escena mucho más grande que la que puede crear. Evidentemente el sonido del televisor sin ningún tipo de altavoz externo mejora de una manera exponencial, pero también mejora el sonido de una barra de sonido que cuesta más de lo que cuestan estos altavoces, porque crean una escena mucho más amplia y no perdemos esa nitidez y claridad en los diálogos o en las voces que a veces podemos tener con altavoces externos. Me han sorprendido las cajas, puesto que han sido capaces de crear una escena realmente muy amplia y eran capaces, entre comillas, de llenar la habitación con una amplitud y una escena muy superior a la que la hace la barra de sonido. Si tenemos en cuenta el precio de las cajas, como precio recomendado 190 € sin ningún tipo de oferta, estamos ante una caja de 5 pulgadas con una potencia media, diría, más que suficiente para un uso doméstico en salas pequeñas y medianas, con un buen resultado para fuentes audiovisuales, un buen resultado con fuentes digitales y esas notas con las fuentes analógicas, y teniendo en cuenta ese sonido en V en el que tenemos una pequeña carencia de las frecuencias medias, esa presencia de voces o instrumentos solistas que podemos compensar en cierta medida con el uso de las ecualizaciones que tenemos predeterminadas y manejando un poco los controles de tono de las cajas, o también, por qué no decirlo, de la posible fuente que podamos tener conectada, por ejemplo un previo como un DAC externo que pudiera tener ese control, pues estamos ante una caja bastante competente. Por 190 € no vamos a encontrar en el mercado ninguna combinación de amplificador integrado con esta conectividad y unas cajas de 5 pulgadas pasivas que tengan este precio. Por tanto, la relación calidad-precio de estas cajas es alta. La calidad de sonido es buena y defectos también tiene alguno, voy a mencionarlos. Para mi gusto, y aunque son silenciosas, es decir, yo a esta distancia, que estoy a medio metro, no escucho para nada el siseo de la amplificación, es cierto que si acerco el oído al tweeter se escuchará un poquito. Esto es un pequeño detalle para el que resulta mucho más meticuloso. Evidentemente, si se va a utilizar
en un escritorio es algo a tener en cuenta, porque a lo mejor tenemos el altavoz muy cerca. Aunque también es cierto que por su tamaño quizás no sea el altavoz más apropiado para estar en un escritorio, salvo que tengas una mesa extraordinariamente grande, en la que entonces no pasará nada. Pero en principio no es un altavoz para tenerlo encima en una mesa. De hecho, hay cajas de Vulcano más económicas y más adecuadas para un uso en el escritorio, de las cuales también vais a ver una revisión muy pronto en el canal. Estoy hablando de las Vulcano A4 ARC Mark II, que viene a ser la misma caja, pero con un buffer un poco más pequeño, en este caso de 4 pulgadas. Personalmente hay detalles que mejoraría de la caja. Por ejemplo, la relación señal-ruido. Mejoraría un poquito más la rigidez de la caja. Posiblemente esto mejoraría esas resonancias que he comentado con las fuentes analógicas si no están bien separadas. Y finalmente también hubiera implementado un códec de Bluetooth que no hubiera sido el básico SBC, es decir, algún códec aptX, aunque hubiera sido un aptX básico. Creo que no es algo estrictamente necesario en estos niveles, pero sí que sería algo pues deseable en ese sentido, ¿no? Resumiendo, ¿para quién recomiendo esta caja? Pues esta caja la recomiendo para habitaciones pequeñas y medianas. La recomiendo para fuentes digitales. La recomiendo para fuentes analógicas, siempre que podamos aislar las cajas del plato. Si van a estar colocadas en una misma superficie, aquí tendría muchas precauciones, sobre todo para instalaciones que quieran crecer. Y como tiene una gran conectividad, podemos utilizar esta caja en múltiples escenarios, es decir, podemos tenerla montada en el televisor, tener un DAC externo y conectado a él, por ejemplo, un PC y nuestro tocadiscos. Es decir, puede ser el centro neurálgico de una instalación mucho mayor. En términos de potencia, nos va a sobrar caja, nos va a sobrar potencia en habitaciones pequeñas, especialmente con las fuentes digitales. Y en términos de sonido, tenemos esa V compensable, en la que nos van a faltar un poco de medios, que podemos recuperar un poquito con las preecualizaciones y jugando con los controles de tono, que hace que sea una caja divertida, quizás no la más apropiada para algunos géneros o para quien le guste una presentación vocal mucho más presente, pero la caja realmente ofrece un buen sonido. Por 190 euros tener todo esto en un solo chasis es una buena opción. Y si buscáramos una combinación externa, opcional o alternativa a este equipo, es decir, un amplificador integrado con un DAC y con Bluetooth y conectividad HDMI ARC, más unas cajas con un buffer de 5 pulgadas, posiblemente estemos duplicando o casi triplicando el precio de este sistema. Por tanto, la relación calidad-precio de las Vulcano A5 ARC Mark II es en ese sentido excelente. Es por tanto una caja que recomendaría sin ningún tipo de problema para iniciarse, para quien quiera mejorar o tener una fuente de sonido porque no la tiene y quiere iniciarse en el mundo con un precio contenido, y quien quiere usarlo con un plato, adelante, no hay ningún problema siempre que se cumpla esto que he comentado de separar físicamente la superficie donde tenemos instalado el plato y las cajas. Vulcano ofrece estas cajas en pack con el Vulcano TD10 y con el Vulcano TD20 a unos precios realmente muy interesantes, con lo que obtenéis todavía unas cajas a un precio mucho más reducido y creo que es una buena oferta para iniciarse. Así que, como veis, creo que por 190 euros o un poquito menos, si cogemos alguna oferta o la compramos con algún pack de la marca, creo que es una buena oportunidad. Así que muchas gracias por haber visto el vídeo, y si tenéis alguna duda o consulta de este producto, no tengáis ningún problema en plantearlo en la sección de comentarios, que muy gustosamente iré respondiendo a las preguntas que se planteen.